Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Qué bueno estar aquí con ustedes. Yo estuve en una reunión, creo que fue el miércoles o jueves, y yo sentí como el más nuevo, pero mientras que la gente iban haciendo presentándose, había dos hombres más quienes decían, yo soy el nuevo. Entonces, conozco muchos de ustedes, pero no todos. Y aún con 1 año y medio me siento nuevo. Pero es porque siempre lleva tiempo para conocer a todos. Yo crecí en una iglesia pequeña donde también estaba en un pueblo pequeño y yo conocía a toda la gente de mi iglesia y toda la gente a mí me conocían. Entonces me encanta ese tipo de comunidad en una iglesia cuando se conocen, porque eso realmente es la comunidad creo que el Señor desea para la iglesia, que la iglesia sea, no es simplemente un lugar para llegar, para escuchar una prédica o para cantar algo, sino estamos aquí, somos hermanos. Intenté describirlo a mi hija mayor, tengo 2, ahora estaba Ana, ella tiene 1 año y 10 meses, y la otra tiene 6 años. Y estaba preguntando a Samantha, que es la mayor, y dije, ¿te gusta ir a la iglesia? Sí. Y dije, ¿y por qué? Porque me gusta. Entonces yo dije, a mí me gusta la iglesia porque es un lugar muy especial, porque dentro de la iglesia nos amamos uno al otro. Y afuera no siempre la gente nos ama. A veces hasta hay gente que quiere hacernos daño. Pero hay algo especial cuando nos reunamos juntos, que no tengo que temor que alguien me va a agarrar la bolsa. O sea, igual tenemos cuidado, pero porque no sabemos quién entra. Pero por lo general no temo estas cosas. Si alguien me acerca y quiere hablar, yo siento más relajado para contarles de mi vida. Eso es algo muy especial que tenemos en nuestra comunidad. Y tú eres parte de la comunidad que tanto que tú decides entrar. Y yo también, ¿no? Entonces, necesitamos comunidad. Y mucho como el pastor siempre está hablando de que hay cosas fuera de la iglesia que no son de Dios. Hay movimientos políticos, filosóficos, etcétera, que quieren cerrar la iglesia. Nos necesitamos los que estamos aquí adentro. Porque podemos perdernos. O a veces por simplemente llegar a la iglesia sentimos, yo estoy haciendo lo que debo como cristiano. Pero tu presencia es lindo, queremos que estés. Pero realmente lo que el Señor nos llama es ser parte, no solamente presente. Entonces esos son unos temas, yo no tenía esta introducción planeada. Pero esos son algunos de los temas que voy a estar, de hecho, hablando hoy. Espero que trajeron sus Biblias. Mis estudios, después de la secundaria, se enfocaron en Biblia. Entonces, yo soy muy apasionado de la Biblia. Yo creo que por lo general la Biblia es mejor de lo que la gente se imagina. Y muchas veces no damos cuenta hasta que profundizamos en un estudio y comenzamos a decir, bueno, eso es mejor de lo que pensé. Yo crecí en la iglesia y yo a los 30 años estaba leyendo la Biblia y diciendo, nunca me di cuenta de eso, aunque había leído la historia antes. Y todavía me sigue pasando. Me pasó ayer. Yo voy leyendo, estudiando y digo, qué lindo. Nunca lo había visto así. Y no es que la Biblia es mágica. Me gusta recordar a la gente que la gente no es mágica. No es que lo voy a leer y me va... sino el Espíritu Santo que vive en mí
me habla a través de su escritura, pero Él es poderoso. La Biblia es más que una Biblia, que un libro normal, pero es, sin embargo, es un libro. Es inspirado, no tiene errores. Si entendemos esta declaración en su contexto, no tiene errores. Podemos confiar en que lo que dice es la verdad, que es una buena referencia para guiarnos en cómo vivir. Eso es lo que lo hace especial. Y hay más que yo podía hablar una hora de por qué la Biblia es tan especial, pero no es mi tema de hoy. Entonces vamos a estar mirando una sección un poco largo, pero es en el libro de Lucas. Y vamos a comenzar, vamos a ir poco a poco, entonces no se asustan. Entonces vamos a comenzar en Lucas 18:1, al principio del capítulo, y vamos a pasar todo el capítulo 18 y los primeros 10 versículos de 19. Y en esa sección tenemos varias historias. Tenemos una parábola de una viuda pidiendo justicia. Tenemos otra parábola del fariseo y del publicano. Tenemos la historia de cuando los discípulos buscaban alejar los bebés y Jesús dijo, no, que me los traen. También tenemos la historia del gobernante rico. Jesús advierte a sus discípulos que va a morir. La sanidad de un hombre ciego. Y vamos a terminar con Zaqueo. Yo sé que suena como mucho. De verdad podemos, y hemos escuchado, predicas seguro, de solamente una de esas pequeñas historias. Y es bastante, porque hay algo bueno para decir en todo. Lo que yo quiero resaltar un poco es como esos instantes que vamos a ver, la fe, la justicia, la salvación. Uno muy grande, que yo creo que es uno de los enfoques acá, es reconociendo el verdadero ministerio o misión de Jesús. Mientras que vamos, también vamos a ver el amor de Jesús y su disposición para alcanzar a los quienes habían sido rechazados o no incluidos en el círculo. ¿Amén? ¿Están listos? Ok. Creo que mi esposa tenía que salir con la niña. Generalmente, cuando tengo un problema con mi español, yo le miro para que me ayude, pero vamos a orar. Bueno, el pastor Lomba ahí va a ser. Y rara vez que alguien me ve enseñar sin café. Ok, vamos a comenzar. En 18:1 y esa sección termina en 18:8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sé, que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora es importante que cuando estudiamos una historia, es que leemoslo todo. Porque yo podía hacer una enseñanza sin incluir 18:8. Decir, debemos clamar a Dios. Es verdad. También algunos leen esa historia y dicen,
Pero es justo que comparamos a Dios con un juez injusto. ¿Es correcto? Porque está en la Biblia. ¿Será que Dios es injusto a veces? No. La idea de la parábola es cuando este señor necesitaba justicia, clamaba y lo pedía. Y al final, y eso es algo que debemos hacer nosotros, cuando tenemos una necesidad, ¿dónde vamos? A Dios. Él debe ser el primero a quien buscamos cuando necesitamos ayuda. No y ningún otro. Pero a veces cuando estamos sufriendo siente que tenemos que, pero Señor, pero por favor. ¿Qué tenía esta viuda? En cierta manera, de hecho según la historia, ella tiene una clase de fe en el juez. Ella está mirando al juez y confiando en él para resolver su problema. Ella siendo viuda, importa, porque las viudas tenían una posición un poco difícil en la cultura. Porque por lo general necesitaban un hombre para ir con ellos para representarles en un corte. Entonces la viuda, difícilmente se acercaba para hablar al juez. Y el juez obviamente no era necesariamente obligado a hacerle justicia. Él podía decidir no hacer justicia. Entonces ella estaba en una posición débil. Tenía una posición de desventaja. No podía obligar a nadie. Pero ella tuvo fe que el juez le podía ayudar. Nosotros nos gusta usar la palabra fe simplemente entre el hombre y Dios. Pero la palabra existía antes de que lo aplicaron a la relación con Dios. Entonces ella clamaba y decía, deme justicia, no es justo. Juez, tú deberías ser el justo, ayúdame. Y lo más interesante de la historia es que él termina haciendo una pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo podía preguntarles, ¿tiene fe? Y cantamos. Pero lo bueno es que esta pregunta está contestado en la misma Biblia. Aquí nomás después. Si hallará fe. Entonces después, Jesús cuenta otra parábola en 18:9. Y dice que el anterior era para enseñar, ¿qué? Está en 18:1. Una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El siguiente también tiene su tesis ahí arriba. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esa parábola. Entonces sabemos a quién estaba hablando. ¿Cuál era la idea que estaba acercando en esta parábola? Y dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, que en aquellos tiempos era algo lindo ser fariseo. Nosotros los miramos y decimos, esos fariseos, de una forma bien farisaico, miramos con menosprecio a los fariseos. Pero 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, recaudador de impuestos. El fariseo se puso en pie y comenzó a orar consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano allá. Ayuno 2 veces la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, eso quiere decir que el fariseo, mientras que estaba orando, escaneaba para buscar el peor que estaba presente. Y dijo, ahí está. Gracias, Señor, que no soy como este pobrecito que está allá.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahora, esta frase, se propicia a mí, está bien traducido. También se podría traducir como ten misericordia de mí. O podemos también interpretarlo que está pidiendo perdón. Porque está diciendo ten misericordia de mí. Ten misericordia porque yo he hecho algo que no debía. Mi única esperanza es con la misericordia. Está confesando que él ha hecho algo que no debería de haber hecho y quiere misericordia. Entonces en 18:14 Jesús dice, os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora vamos con dos historias. Una con una mujer con una desventaja legal cuando se pone ante un juez pidiendo ayuda. Y el segundo, un hombre pecador que está con desventaja seria con el Señor. Y él está pidiendo misericordia de Dios. ¿Y quién se fue a su casa justificado? El publicano. Hoy en día sería el tatuado, con piercing, con pelo extraño, mal vestido, que olvida a no usar malas palabras. Pero sí, cuando el publicano llegó a la sinagoga, al templo, dice templo creo, cuando él llegó, no dijo, Señor, gracias que no soy como estos que se creen tan buenos. Él llegó y dijo, Señor, yo estoy perdido sin ti. Él fue a casa justificado. Entonces, o sea, no es casualidad el orden en que están las cosas. Justo después llegamos a 18:15 con los discípulos y dice, traían a él los niños para que los tocase, que es para que los bendijera. Lo cual, y dice niños, pero la palabra generalmente se traduce como bebé, pero incluiría como hoy en día cualquier que yo diría generalmente que tenga pañal. Como mi hija camina, no, o sea, no los viejos con pañales, lo siento, pero los chiquitos, o sea, como mi hija Ana es media bebé, pero camina y habla un poquito. Ella estaría todavía en esta categoría. Entonces, interesante, recuerda esa palabra. Lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Les reprendieron. Dijeron, no, pero Jesús es muy ocupado. Saca los bebés porque tiene que llegar a Jerusalén. Vamos a Jerusalén y estamos deprisa y no podemos tener que estar parando cada rato para tocar bebés. Es un hombre serio. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahora me gusta cuando estamos con el ministerio de niños, recordar esa historia. Porque Jesús está diciendo, hasta los niños a mí son importantes. Y eso es verdad. Pero no es lo principal de lo que está pasando en el pasaje. Jesús está diciendo, esa viuda que pidió ayuda, tiene que ser como ella. Ese publicano rechazado por la sociedad, tiene que ser como él. Y esos bebés, tienen que ser como ellos. Es lo contrario de lo que su audiencia hubiera esperado en este momento. Vamos a seguir con la historia. Vamos a 18:18.
En la Reina Valera, me gusta mucho la traducción de Reina Valera, especialmente la 60. Pero dice, un hombre principal le preguntó. No es como incorrecto, pero la palabra ahí es más como gobernante. Alguien que tenía una posición de autoridad sobre otros. La palabra en griego es arcón, si querían saber. Entonces, es importante que recordamos que no es solamente un hombre principal, como un hombre reconocido, sino es un hombre que tiene autoridad sobre otros. Y ese hombre le preguntó a Jesús diciendo, Maestro bueno, recuerda esa también, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? También recuerda esta pregunta. ¿Qué está buscando? No está buscando cómo camino en justicia, enséñame. ¿Cómo amo a mi prójimo? Enséñame. No. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Me parece que eso quizás Jesús está como preguntando, como tirando en indirecto, como un latino. Mi esposa y yo siempre me hablan en directas y digo, yo nunca entiendo cuando me hablas en directas. Si quieres que te traigo algo, diga, ande, por favor, tráemelo. Yo estoy feliz para traértelo. Pero si me dices, ay, que tengo sed. Lo siento. Yo creo que hay agua en la cocina. Yo creo que sí también. Ya, yo soy mejor en entender indirectas y ella es mejor en hablarme directo, porque se casó con un gringo. Pero Jesús está preguntando, Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Él no dice, no soy bueno. No dice, no soy Dios. Él dice, ¿por qué me llamas eso? Entonces Jesús le dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora, ¿recuerdas hace poco? Del fariseo y publicano, ya está. Del fariseo y publicano, ¿para quién era esta historia? Para los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Y este gobernante rico, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué tengo que hacer para heredar vida eterna? Ya soy justo, entonces si quiero asegurar que tengo un buen asiento en el cielo, que estoy sentado ahí al lado del Padre, ¿qué tengo que hacer? Guardar los mandamientos. Ay, todo eso lo he guardado. Jesús, oyendo eso, le dijo, aún te falta una cosa. Una nomás, está bien. Vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. De verdad, Jesús le está dando una respuesta bastante buena, bastante precisa. Entonces, él, oyendo eso, lloró y vendió todas sus cosas. No. Se puso muy triste porque era muy rico. Recuerden esta palabra, que era muy rico. ¿Qué estamos recordando hasta ahorita? Que era un gobernante. Que quiere saber qué hacer para heredar la vida eterna. Un hombre muy rico. Que es un hombre que quiere la vida eterna. Está dispuesto a cumplir los mandamientos, pero no quiere seguir a Jesús. Hay gente
en la iglesia. No voy a hablar, no conozco personas específicas que son así. Pero hay mucha gente en muchas iglesias que quieren llegar a la iglesia, quieren cumplir los mandamientos, o por lo menos dar la apariencia que está cumpliendo los mandamientos, pero de verdad no quieren seguir a Jesús. ¿No? Seguir a Jesús es mucho más que cumplir mandamientos, y Jesús lo ha hecho bastante claro. ¿Debemos cumplir los mandamientos? Claro que sí. Pero seguir a Jesús es mucho más que mandamientos. Es que los mandamientos acá me encanta que están en la pared, porque mucha gente los han olvidado y mucha gente no reconoce que las cosas que son bastante básicos: no matar, no adulterar, honra a tu padre y tu madre. No son cosas, no son locuras. No codiciar. No son locuras. No son cosas tan imposibles. Pero hacen la diferencia en la sociedad cuando la gente cumple o no cumplen. Pero guardar mandamientos no es igual a caminar con Jesús. Entonces, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces nos volvemos socialistas ya. Los ricos son malos. Perdón, eso era medio nica. Yo viví en Nicaragua 11 años, entonces ellos tienen una tendencia al final de una oración de decir, ¿cómo? ¿Qué bajé? No sé por qué. A veces me sale. Entonces Jesús dice esta frase que todo el mundo se ha contemplado una vez, un momento u otro, porque es más fácil pasar por un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Yo podía parar y hablar 10 minutos de qué puede ser, qué significa eso, pero no lo vamos a hacer porque no es tan importante. Lo importante es que es extremadamente difícil y quizás imposible. Eso es el punto que está queriendo hacer, usando un ejemplo colorido. ¿Okay? Entonces, los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Ahora tenemos dos preguntas que han llegado en el texto. El primero era, ¿recuerdan? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y la segunda es, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y amén, me encanta lo que dice porque es verdad. Pero a veces repetimos esa frase como, no tiene sentido, pero para Dios tiene sentido. Que realmente no creo que es algo que debemos aplicar en todo momento que no entendemos algo. Pero aquí está bien, aquí está perfecto. Lo sabemos porque Jesús lo dijo. Pero está diciendo, sí, yo sé que les parece difícil, pero Dios lo puede hacer. Entonces, Pedro dijo, y los discípulos son bien chistosos, porque generalmente no entienden nada. Están allí siguiendo a Jesús, sucios del polvo, y probablemente eran mucho más jóvenes aún que yo, y yo siento joven. Y yo pienso que algunas de las cosas que dije a los 20, 25 años, o sea, predicando, enseñando o algo así, yo digo, y siento con los discípulos. Entonces Pedro dice, aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, y ¿qué de nosotros? Y no está entendiendo Jesús. No está entendiendo lo serio, la enseñanza que Jesús les está dando. Pero Jesús, casi como papá, aunque quizás Jesús aún era más, lo más probable es que él era aún más joven que yo, que no me entra a la cabeza porque yo siento como un principiante.
Pero Jesús les dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces, ahí está una parte de la respuesta que hago para heredar la vida eterna y está confirmado 2 veces. Él dice, ven y sígueme al hombre rico o al gobernante rico, y a los discípulos le dijo, ustedes ya han dejado todo atrás para seguirme. Entonces, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Dejar todo atrás. Yo creo que siempre es una bendición hablar el día de los bautismos, porque es una bendición cuando celebramos los bautismos. Y me encantó escuchar las historias, especialmente la de la mujer que dijo, yo dejé todo, el fútbol, mi vida anterior, mi forma de pensar, para estar con Cristo. Y aquí yo lo escuché y dije, ay, no, esa es la enseñanza de hoy. Entonces los discípulos, todavía confundidos de lo que está pasando, en 31 dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, vamos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, o sea, yo seré entregado a los gentiles, será escarnecido, afrentado, escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, porque no les cuadraba con sus expectativas. Y lee 34 con cuidado. Dice 3 declaraciones que son básicamente iguales. Ellos nada comprendieron de esas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. El mensaje final de las 3 declaraciones es igual, que no entendían. ¿Tenían cuánto tiempo caminando Jesús? ¿Qué dijo? No sé. Como cuando suben el barco después de la multiplicación de pan y Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y dicen, está molesto porque olvidamos el pan. ¿Recuerdan eso? No estoy inventando. ¿Por qué no trajiste el pan, Pedro? No es el pan. Chicos, escúchame. ¿Seguimos adelante o ya aburrieron? ¿No? Espero que no. Ya llegamos al hombre ciego por fin. Aconteció, y recuerdas que en ese momento los discípulos y algunos más que son fan de Jesús van caminando hacia Jerusalén y poco después de hecho es como el final de 19, si me acuerdo bien, está la entrada triunfal. Entonces Jesús entra en su burro, están cantando ¡Hosana! Que realmente están diciendo ¡rebelión contra los romanos! Porque ellos tampoco entienden qué va a hacer Jesús. Jesús sabe que me están celebrando hoy, pero mañana me matan. Y nada, Jesús es el único que tiene un sentir de lo que está pasando. Pero entonces aconteció, entonces sabemos que sí, con la entrada triunfal fue aumentando la felicidad, la alegría, porque Jesús ya iba acercando. Y llegó a un colmo ahí en la entrada triunfal. ¿Se dice entrada triunfal? ¿Sí? Ok, gracias. Porque estoy traduciendo de inglés en mi cabeza. Entonces, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Ahora, un ciego mendigando. ¿Qué sabemos? Que era ciego y era muy pobre. Por eso estaba mendigando. Y al oír la multitud, no verlo, al oír la multitud nomás que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello?
Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno, que me encanta cómo está escrito acá. ¿Qué dijeron ellos? Que pasa Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús Nazareno, ven. No. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tengo muchas notas ahí. Y los que iban delante, ¿qué hicieron? Le reprendían. ¿Quién más acaba de reprender? Los dulces discípulos. Yo soy del sur de los Estados Unidos, entonces cuando dice, hey sweetheart, es como decir, mira, necio, o mira, hombre no tan inteligente. Por eso digo los dulces discípulos. Es dar un cumplido sin dar cumplido. Entonces, los que iban delante en el grupo que lo daba a Jesús, yo espero que no eran los discípulos, pero no nos dice precisamente quién era. Pudiera haber sido. Le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, estaba ciego, no sé si levantaba los brazos. Hijo de David, como Stevie Wonder, Hijo de David. Ahora, la frase hijo de David, bueno, sabemos que Jesús era un descendiente de David. Jesús está varias veces en el mismo pasaje y se refiere a sí mismo como hijo del hombre. Pero el ciego dice hijo de David. ¿Por qué? Estaba confundido. Era Jesús Davidson. No. Hijo de David. Ahora, nosotros tenemos la palabra de Dios autorizado. Sabemos que después de un largo proceso, que esas son las palabras que debemos reconocer como autoritarios, que realmente son palabras de Dios. Ahora, en el tiempo, en el primer siglo, tenían el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pero también había unos otros libros que no han llegado al canon que nosotros usamos. El canon es la lista de libros autorizados para la iglesia. Pero había algunos otros libros que eran valorados por el pueblo. Uno se llamaba Los Salmos de Salomón, que todavía podemos encontrar hoy y ir a leer. Pero era muy conocido en aquellos tiempos. Y en Salmos de Salomón 17:21, que no tienes en tu Biblia y no está tampoco en la iglesia, en la Biblia católica, que tiene los libros apócrifos, pero igual hay un salmo en los Salmos de Salomón, dice, mirad Señor y levanta un rey para ellos, el hijo de David, para reinar sobre tu siervo Israel. En 4 de Esdras, nosotros tenemos el libro de Esdras, entonces no estoy hablando del libro de Esdras capítulo 4, estoy hablando de otros libros apócrifos que ellos hubieran conocido. No quiero decir que debemos incluirlos en la Biblia, quiero decir que eran libros conocidos por ellos, era su contexto. Y en este dice, en 12:32 a 33, en 4 de Esdras, como primero de Reyes, segundo de Reyes, hay 1 de Esdras, 2 de Esdras, 3 de Esdras, 4 de Esdras. Este es el Mesías quien el Altísimo ha apartado hasta el fin de los días. ¿Quién se levantará de la posteridad de David y vendrá para hablar con ellos y los denunciará por su impiedad y su maldad? Entonces, era como un título, Hijo de David. Era otra forma de decir el Mesías quien vendrá. Entonces, ¿los discípulos entendían qué estaba pasando? No. ¿El fariseo en el templo? No. ¿El hombre rico? ¿El gobernante rico? ¿El hombre ciego? El hombre ciego pudo ver.
el hombre ciego, el pobre, el menospreciado, el que los otros buscaban acallar, él podía ver lo que los otros no podían ver. Entonces en 18:40, Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? ¿No te hace reír un poco? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué quieres que te haga? Pues, no puedo ver. Y él dijo, Señor, que recibe la vista. ¿Por qué crees que Jesús le preguntó? Porque seguro que Jesús sabía, porque todo el mundo sabía. Yo creo que Jesús quería que él dijera, sáname. Que en la primera parábola de la mujer pidiendo justicia, ¿qué hizo? Justicia, necesito justicia, deme justicia, más justicia. No, todavía no. No sé qué había pasado, es una parábola, entonces no hay nada, pero puede ser que me quitó la propiedad, soy una pobre viuda, ya no tengo dónde vivir, quiero mi casa de regreso porque alguien me lo quitó. Y el juez injusto ni le importa. Pero ella sigue pasando y precisamente lo que Jesús dice que fue bueno de ella es que clamaba y clamaba. Entonces, con el ciego, ¿qué hizo? ¿Qué quieres? Que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Recuerdas esta pregunta? ¿Hallará fe en la tierra? El hombre ciego tenía fe. El hombre ciego lo buscaba. Jesús no dijo, ¿quieres vista? Tú conoces los mandamientos. Si conoces 4 de Esdras y Salmos de Salomón, debe ser que conoces los mandamientos. Ve, cumple los mandamientos y te sano. No. Jesús dijo, te sano. Gracias a Dios que no hice la cosa con el lodo porque me parece extraño. Porque sabes, en otra historia Jesús agarra el lodo y lo pone en los ojos y lo lava y ya puede ver. Que es otra historia interesante que no puedo entrar ahorita. Entonces Jesús usa la frase, tu fe te ha salvado. Y esa frase, palabra por palabra, está usado por lo menos 3 veces en 3 momentos anteriores en el mismo libro de Lucas. Con la mujer en la casa, con María en la casa de Simón el fariseo. Con la mujer en el camino con el flujo de sangre. Y con los 10 leprosos, quienes llegaron pidiendo. ¿Sabe qué dijeron los 10 leprosos? Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué dijo el ciego acá? Que probablemente es Bartimeo, pero no dice su nombre acá. En otros lados tenemos la historia casi igual y se llama Bartimeo ahí, pero aquí no nos dice la palabra, su nombre. ¿Qué dijo? Ten misericordia de mí. Igual como los leprosos. Ten misericordia de mí. ¿Qué dijo? ¿Recuerdas qué dijo la viuda? Dice, está traducido como hazme justicia, pero en griego es edikeson El publicano dice iliasteiti moi. El gobernante rico dice, tengo mucho dinero. El hombre ciego dice, eleison me. O sea, ese moi es mí, yo. Los otros es una construcción bastante parecida. Hazme justicia, ten misericordia de mí, o perdóname, y pues ten misericordia de mí.
No es casualidad que suene igual. Hay varias maneras de decir la misma cosa. Es una de las formas que Lucas, como el escritor, está uniendo el texto para enseñarnos algo. Entonces, en 43. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Ahora, algo más que debemos notar. De 35 a 40. Escuche cómo el narrador está hablando. Aconteció que acercándose a Jesús, un ciego estaba. Al oír la multitud que pasaba, entonces el narrador está narrando. Es simplemente describiendo lo que había sucedido. Pero cuando llegamos al momento de la sanidad, como que la historia se pone más lento. Y de repente tenemos las palabras precisas de Jesús y el ciego. Y cómo respondió. Y al final, en 43, dice, lo vio, seguía a Jesús, glorificó a Dios, y todo el pueblo lo vio, y ellos dieron alabanza a Dios. Es como 5 cosas que pasaron en un solo versículo. Pero en el momento en que Jesús los salvó, la historia va más lento. Y nos enseña qué dijo Jesús, precisamente. ¿Cómo respondió el ciego? Precisamente. ¿Por qué? Porque eso es lo importante de esta parte del pasaje. Por eso el narrador ajuste su forma de hablarlo. Lo interesante también es que en 43, la primera cosa que dice es luego vio. ¿Qué era lo más importante? ¿La restauración de la vista? No. El ciego clamando a Jesús. Jesús respondiendo. Eso es el enfoque del pasaje. No es simplemente la demostración de poder, que es impresionante. Que Jesús le pudo sanar. Es impresionante. Pero Jesús nos sanó para decir, mira quién soy. Los ciegos pueden ver, como algunos predicadores. En mi iglesia tenemos sanidades todas las semanas. En mi iglesia los cojos caminan. Que era importante para Lucas cuando contaba la historia. Era impresionante que Jesús lo sanó. Pero lo más importante era el hombre clamando a Jesús y Jesús respondiéndolo. Jesús oyéndolo y diciendo, no. Como la mujer con el flujo de sangre y dijo, alguien me tocó. Y aquí con el ciego dijo, no. Alguien me está llamando, quién sabe quién soy. Paramos. ¿Dónde está? Tráemelo. Porque eso era lo importante. Ahora llegamos al Zaqueo, que es la última parte que voy a compartir. Fue rápido. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Eso es importante. No dice que iba a pasar la noche en la ciudad. Dice que iba pasando por la ciudad, está a unos 5 o 6 millas de Jerusalén. Y está en camino a Jerusalén. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Ahora, él es arquitelones, ese es el griego. Pero, ¿qué era el gobernante rico? Un arcón. Entonces, arqui es el prefijo que usan para decir como el gobernante o el líder de los publicanos. Entonces, era un líder. También dice en otro momento que era rico. Entonces, él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Esa es otra frase divertida. Dice que es como su distancia no era mucho. Ok, entonces, o su largitud, no sé cómo decirlo. Porque o sea, no, pero es literal sería como si hablaba de una distancia.
longitud, espero que no dije nada malo. Me ha pasado antes. Entonces, dice que su longitud no era muy largo. ¿Qué? O sea, podía haber visto, no era muy alto, pero no dijo eso. La palabra a veces se usa para hablar de la longitud de la vida, que tanta vida que había vivido. De verdad es una palabra un poco confuso, que escritores usan a veces para jugar un poco con el lenguaje, para decir algo. ¿Ok? Entonces, yo crecí y siempre he escuchado la historia, no siempre, pero casi siempre he escuchado la historia que era un hombre bajito, por eso subió al árbol. Tiene sentido. Pero yo tenía una abuela que ya falleció hace 10 años, pero ella decía de alta. Pero cuando ella llegaba a la casa, si estamos mirando una peli, era como, ven abuela, ponte en la silla aquí cómoda, frente a todos. Y si alguien se para delante de ella, estamos, hey, siéntate, la abuela no puede ver. Aunque no hablamos así porque hablamos inglés. Pero su estatura baja no le impedía ver nada. Porque nosotros encontramos, sea como sea, darle la posición de preferencia. Y Zaqueo no lo dejaron pasar. Dice, aquí, era un gobernante como el hombre rico, era publicano como el publicano en la parábola del fariseo y publicano. Y Zaqueo no podía ver a Jesús como ¿quién? Como el hombre ciego. Entonces, y corriendo delante, subió a un árbol. Entonces, a mí me gusta imaginar que Jesús está en el centro de un grupo de personas y están rodeados. Y Zaqueo llega y está queriendo acercarse a Jesús, pero nadie le deja. Están como botándolo. No, vete atrás. Yo soy más importante que vos. Tengo que acercarme a Jesús para que la gente me vea con Jesús. Y él está queriendo entrar, pero no puede. Entonces, ¿qué hace? Él corre adelante y sube a un árbol. Ahora, es un hombre grande. Es un hombre con dinero. Es un hombre que tiene una posición de autoridad sobre otros. Y acaba de subir un árbol. ¿No es un poco extraño ver a un hombre subir un árbol? Él sabía que eso era la única manera. Entonces seguro que él no quería que nadie lo viera. Porque no va a subir un árbol como un niño y decir, mírame a mí, ya subí el árbol. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, vamos, date prisa, apúrate, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Pero ¿qué era el plan cuando Jesús entraba a la ciudad? Iba de viaje. Y dice, es necesario. Esa es otra palabra divertido. La misma palabra que usa allá en 4:43 dice, es preciso o necesario que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas. Algo que dijo Jesús. En 9:22 dice, es necesario que lo maten, hablando del Hijo del Hombre, y que resucita al tercer día. En 22:37 dice, es necesario que la Escritura se cumple en mí, que dice, y fue contado de entre los transgresores. ¿Cómo usa esa palabra Lucas? Para decir, para cumplir la profecía, es una necesidad absoluta. Dicen, y lo llaman una necesidad divina. ¿Y cuál es la palabra que Jesús cuando habla con Zaqueo? Es necesario que me voy a tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, ahora estamos se ha cambiado rápido la escena del árbol y ya están en la casa de Zaqueo. Yo los imagino como en el porche. No sé si había porche o estaban sentados bajo un árbol cerca de la casa o cómo era. Quizás tenía una casa muy linda. Y dice, puesto en pie, entonces él pare. Y sabemos que hay gente afuera mirando, prestando atención, que probablemente ellos no querían entrar, por eso murmuraban.
¿Cómo puede ser que Jesús entre? Yo no voy a entrar ahí. Entonces no estaban adentro, estaban afuera. Pero Zaqueo se puesta y dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hay dos formas de que podemos interpretar eso. Uno es que es lo más común, que es un arrepentimiento público. Y qué lindo, está bien. Está diciendo, yo he defraudado a personas, por lo tanto voy a regalar la mitad de lo que tengo a los pobres y por encima también por todas las personas que he quitado más dinero de lo que debían, yo voy a darles su dinero más 3 más, 4 veces los que les había quitado. ¿Y qué dice Jesús? Hoy tienes que cumplir los mandamientos. No. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Lindo, se salvó porque se arrepintió. Es parte. Por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Por qué menciona ese de Abraham? Zaqueo era obviamente un menospreciado. Los judíos fieles no les gustaba, por decirlo suave, los publicanos. Y Jesús está celebrando ¿qué? Que ya Jesús está en su casa, que ya los otros de la comunidad de fe están en su casa. La salvación es más que como lo hablamos a veces, como una decisión de que ya estás libre de las consecuencias. Y eso es importante, es parte de la salvación. Pero una de las partes más importantes, de las cosas más importantes, es que estemos restaurados a la comunidad con Dios y con los hermanos. Entonces termina diciendo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es otra cosa interesante. Es lindo en sí. Pero sabes que Jesús está probablemente haciendo una referencia a Ezequiel 34:16. Yo lo voy a leer porque ya vamos acá terminando el tiempo. En Ezequiel 34:16, Dios está hablando a través del profeta y Dios está diciendo, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Y eso es lindo, nos gusta. Pero sigue. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Es lindo, he venido a buscar los perdidos y eso es lo que hizo en la casa de Zaqueo. Pero su misión es más grande que ser el osito, el peluche que abrazamos. ¿Qué era la misión de Jesús? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias a Dios. Yo era muy perdido. Ahora soy mucho menos perdido. Pero todos los días yo necesito a Jesús para seguir desenredándome. ¿Qué más es el misión, el ministerio de Jesús? En un tiempo futuro, la engordada y la fuerte, los que se sienten cómodos con sí mismos, que están prósperos, que tienen lo que necesitan, que no sienten que necesitan clamar a nadie para estar bien, serán destruidos. Queda la pregunta, ¿quién pues puede ser salvo? ¿Qué hicieron después de la conversación con el gobernante rico? ¿Quién será salvo? El que clama por justicia como la viuda. O sea, el que busca a Dios.
¿Quién será salvo? El que se arrepiente de su pecado y pide misericordia, como el publicano en el templo. ¿Quién será salvo? El que reconoce la verdadera identidad de Jesús, como el hombre ciego. ¿Quién será salvo? El que clama por misericordia y pone su fe en Jesús, como el hombre ciego. ¿Quién será salvo? El que corre para ver a Jesús y lo recibe en su casa con felicidad, como Zaqueo. ¿Quién no será salvo? El que confía en sí mismo y menosprecia a otros, como el fariseo en el templo. ¿Quién no será salvo? El que rehúsa a seguir a Jesús, como el gobernante rico. ¿Qué es la salvación? Es la restauración de la comunión con Dios y sus hijos. Algunos quieren restauración de comunión con Dios, pero no con sus hijos. Me gusta hablar del amor que alguien en 1 de Juan dice que el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso. La forma que me gusta explicarlo es que yo tengo 2 hijas y una esposa. Si alguien me dice, Andy, yo te amo, eres mi hermano, lo que tú necesitas yo estoy contigo. Pero tu esposa y tus hijas, los voy a pegar con un palo grande. Entonces no me amas. No puede ser. No puede ser que a mí me amas pero quieras hacer daño a mi familia. Simplemente no es así, son parte de mí. Estamos unidos. Somos nosotros también. No puedes decir que a mí me amas pero quieras hacer daño a alguien más acá, que ustedes son mis hermanos. No funciona así. Algunos quieren llegar al cielo para sentar con Jesús y ignorar a su vecino, a su prójimo. Decimos es vecino en inglés, básicamente. It's neighbor. But. Algunos quieren restaurar con Dios para tener la vida eterna, como el gobernante rico. Pero no quieren entrar en la comunidad como Jesús ayudó a Zaqueo. El simple hecho que Jesús entró en la casa de Zaqueo era algo especial. Nosotros necesitamos más que una decisión judicial que Dios nos dice, estás libre de las consecuencias de tu pecado. Necesitamos restauración a la comunidad. Y eso es lo especial, el amor de Jesús, que es diferente del amor que conocimos antes de Él. Él estaba dispuesto a entrar a la casa de Zaqueo, no importa lo que decían la gente. Él estaba dispuesto a detener a todos para sanar al ciego, para sanar los leprosos, para sanar la mujer con el flujo de sangre. Sabes que en esos tiempos la idea como popular era que si alguien tenía una enfermedad constante como la lepra, el flujo de sangre o ceguera, era porque estaban siendo juzgados por Dios. ¿Recuerdas cuando los discípulos preguntan a Jesús, ¿quién pecó, esa o los padres? Es porque la idea popular era, si alguien estaba enfermo, es porque eran maldecidos por Dios ya, que no era correcto. Pero por lo tanto, si alguien tenía esas enfermedades, estaban rechazados y dejados fuera de la sociedad. Y Jesús dijo, es mi hijo. Ese no va a quedar fuera, ese es mi hijo. Tráelo. Yo quiero amar a mis hermanos como Jesús ama. Yo quiero ser humilde y decir, ten misericordia de mí, un pecador. Algo que hablamos el jueves en el centro de pensamiento. Debemos leer Romanos 1 y 2, Efesios 2, una vez a la semana, para recordar de dónde venimos. Esos son pasajes que hablan del problema del pecado del ser humano. Necesitamos recordar de dónde venimos y qué ha hecho Jesús para restaurarnos, para no volvernos orgullosos pensando que ya lo tenemos todo resuelto. Sino debemos seguir clamando a Dios por su ayuda.
dijo, yo voy a orar porque ya se acabó. No hay reloj para decir, Andy, cállate, pero quiero orar para ir terminando. Señor, gracias que me has amado. Gracias porque hiciste todo, no solamente para perdonarme, pero para que pudiera estar unido contigo y estar unido con mis hermanos. Porque, Señor, yo me acuerdo de un tiempo que estaba deprimido, que no sentí que tenía un propósito, que estaba triste, que sentí solo. Y, Señor, tú me has restaurado de aquellos tiempos. Te amo y pido tu ayuda, tu fuerza para seguir caminando contigo, y pido tu Espíritu que esté con nosotros y que nos estés enseñando a caminar en amor. Te doy gracias por tu vida, tu sacrificio. Amén. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.